chicos, esta es nuestra última semana, la semana 19, nuestra semana de repaso. Ya se acaba este fin de semana de su examen, así que espero que sigan practicando, sí, sigan practicando. Y por ello en nuestra semana de repaso tenemos una buena cantidad de preguntas. En nuestra separata tenemos unos primeros, bueno, son solamente datos, ¿no? Datos cronológicos, revísenlo por favor, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy difícil que venga una pregunta de datos cronológicos, pero de todas maneras, por cuestiones de ciencia e historia debemos de conocer cuáles, nos han puesto como que parte de la evolución, la historia de la ciencia, ¿no? A lo largo del tiempo. Revisemos ello y vamos a resolver las preguntas. En la pregunta número 1, los bioelementos se encuentran conformando diferentes estructuras moleculares o actúan como moduladores o reguladores. Tal es el caso, por ejemplo, del zinc, ¿no? Que activa enzimas responsables de la traducción, participa en la formación de clorofila, en la síntesis de algunos carbohidratos. No obstante, su concentración en los organismos es menor del 1%, pero obviamente necesario. De acuerdo al texto, al zinc lo podríamos clasificar como un bioelemento. De acuerdo a lo que nos indica, si está en menos del 1%, es simplemente un elemento traza, ¿verdad? Lo sabemos también por teoría. En la pregunta número 2, marque verdadero o falso. De acuerdo a los glúcidos, ¿tiene como unidades estructurales a los aminoácidos? Falso, ¿verdad? Los aminoácidos son de las proteínas. ¿Exclusivamente cumplen la función de ser energéticos? Exclusivamente no, ¿verdad? Porque también son estructurales, como la celulosa. Falso. Todas están formadas por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto es correcto, ¿verdad? En los carbohidratos todo tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Nitrógeno, fósforo, azufre lo encontramos básicamente en proteínas y en los lípidos complejos. Y la última nos dice, ¿tiene relación con los procesos anabólicos y catabólicos? Claro que sí, ¿verdad? Como la fotosíntesis y la respiración celular. Falso, falso, verdadero, verdadero. La clave sería la A. En la pregunta número 3, los ácidos nucleicos son macromoléculas que van a participar en los mecanismos mediante los cuales la información genética se almacena, replica y transcribe. Asimismo, determinados derivados de estas sustancias, ¿no? Que son los nucleótidos, van a tener otras funciones biológicas, entre las que pueden destacarse, como por ejemplo, servir de intermediarios en las transferencias de energía en las células, ¿no? Tales como ATP, ADP, entre otros energéticos, o en las transferencias de electrones, ¿no? De NAD, NADP, FAT. Lean las siguientes alternativas y luego marque la alternativa donde se manifieste lo incorrecto. A ver, algunos nucleótidos pueden retener y luego transferir electrones. Esto es correcto, ¿verdad? Las unidades estructurales de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. También es correcto. Hay un pequeño error aquí, ¿no? Nucleótidos debe de decir. En la C te dice, todo ácido nucleico está compuesto por dos hebras. Dos hebras. Todo ácido nucleico, esto es incorrecto, ¿verdad? Porque el ARN también es monocatenario. Algunos nucleótidos permiten la transferencia de energía. Claro que sí, ¿verdad? Como en el caso de los ATPs, ADPs. Los ácidos nucleicos forman parte de la cromatina y cromosoma. También es correcto, el ADN. La clave sería la C, la única incorrecta. En la pregunta número 4 nos indica, observa el siguiente esquema del virus de la rabia. Determine el valor, ¿no?, verdadero o falso con respecto a la estructura. ¿Es la membrana lipídica quien le da la forma de bala? No, incorrecto, ¿verdad? Es la cápside. Falso. Es un adenovirus con núcleo compacto. Un adenovirus no, ¿verdad? Es ARN. Falso. Las glicoproteínas están en la disposición interna. Esto también es falso porque están de manera externa, ¿no? Glicoproteínas hacia la parte exterior. Y por último, el virus de la rabia pertenece a los virus envueltos. Ah, esto es correcto, ¿verdad? Verdadero. La clave sería la A. En la pregunta número 5, todos los seres vivos tienen diversos mecanismos que permiten adaptarse a las diferentes condiciones y situaciones que suceden en el ambiente. Por ejemplo, ciertas bacterias ante la falta de nutrientes en su ambiente, ¿recuerdan lo que hace? Semana número 2, empiezan a formar esporas, ¿verdad? Porque la espora le permite
sobrevivir a los cambios climáticos, radiación, ¿verdad? Frío, calor incluso, ¿no? La clave sería la B. Procesos de conjugación sabemos que es simplemente cuando van a hacer transferencia genética. Desarrollan flagelos, no, esto no tiene sentido. Se reproducen rápidamente, menos, ¿no? Si hay falta de nutrientes. Realizan proceso de transducción, tampoco. Eso es con el tema de los virus. En la pregunta número 6, ¿existen microorganismos que tienen como hábitat natural ambientes hostiles? Se clasifican en base a la condición física o química, ¿no? Extrema donde se desarrollan, sean termófilos, acidófilos, alcalófilos, halófilos, radiófilos, metalófilos, piezófilos, ¿no? Antes llamados los barófilos. ¿Cómo se denominan a este grupo de microorganismos y cuáles de este grupo habitarían en los pozos de las plantas termonucleares? A ver, se conocerían como arqueas, ¿verdad? Porque son aquellos que viven en ambientes hostiles, ¿no? ¿Quiénes son los metanógenos, acidófilos, termófilos, alcalófilos, ¿no? Halófilos, todos ellos son de tipo arqueas. ¿Y quiénes vivirían en los ambientes nucleares? ¿Quiénes serían? ¿Cuáles de ellos? Donde hay mucha radiación, ¿verdad? Los radiófilos. Por ello la clave sería la C. En la pregunta número 7, enzima que participa en los procesos de duplicación o replicación de ADN, cuya acción es romper los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas. Al momento de abrir las hélices, estamos hablando de la helicasa, ¿verdad? ¿Recuerdan el momento de la donde se abre? Primero viene la topoisomerasa para ablandar las hélices y luego quien viene cortando es la helicasa, ¿verdad? Luego viene el primer, no se olviden, se pega el primer. Luego viene la ADN polimerasa, ¿no? Con azuadenina, timina, citosina, guanina y empieza nuevamente a formar la doble cadena por aquí, ¿no? Y por arriba ocurre el mismo proceso, pero de manera retardada con los fragmentos de Okazaki. No se olviden, esto es de la semana número 3, cuando vimos célula eucariota. En la pregunta número 8, Iván está estudiando organelas vegetales. Desea conocer qué molécula almacenan. En su experiencia desarrolla un reactivo que tiene la capacidad de unirse a los enlaces peptídicos y desarrollar una coloración violeta. Enlaces peptídicos obviamente lo encontramos en las proteínas, ¿verdad? ¿Cuál de las siguientes organelas reaccionaría con el reactivo de Iván? A ver, en otras palabras se están preguntando qué organelas almacenan proteínas. Vacuolas, no. Agua. Cloroplastos, clorofila. Peroxiplastos, similar a los peroxisomas, tema de peróxidos. Elagioplastos, aceites. Proteinoplastos, obviamente, proteínas, ¿verdad? El nombre nos lo dice. En la pregunta número 9 nos indica, observe el esquema a continuación y marque la alternativa que describa una de las características de esta estructura celular. A ver, ¿de qué estamos viendo aquí, chicos? Obviamente, el modelo de mosaico fluido, ¿verdad? Nos pide la alternativa que describa una de las características de la membrana. Membrana de mosaico fluido. ¿Posee gran capacidad de polimerización? No, ¿verdad? Polimerización quiere decir armar moléculas, y no se trata de ello la membrana. ¿Reserva extracelular? ¿Funciona de reserva? ¿Almacena algo? No, ¿verdad? Tampoco. Presenta componentes muy rígidos. Esto es incorrecto. La pared celular es rígida, no la membrana. Es semiflexible y de permeabilidad selectiva. Esto sí es correcto. Semipermeable. ¿Y es la encargada de iniciar la mitosis? No, tampoco. La mitosis parte del núcleo. La clave sería la D. En la pregunta número 10. Fibras ordenadas en un patrón de red, sintetizadas por fibroblastos y contienen colágeno. Esta red actúa como una malla de soporte en los tejidos blandos, como en el caso del hígado, la médula, los tejidos y órganos del sistema linfático. ¿Cuál sería la clave? Te están hablando de las fibras. ¿Cuáles? Fibras hialinas, no, no existe tampoco. Fibras microfilamentosas, no. Fibras elásticas hechas de elastina, no, porque te dicen que están hechas de colágeno. Las fibras que están hechas de colágeno son estas dos, las colágenas y las reticulares. Pero las colágenas brindan rigidez. No es tanto, es para tejidos blandos, claro, en el tema de soporte.
Pero si te dicen que está en el hígado, en la médula, en tejidos y órganos del sistema linfático, son las reticulares, porque las fibras de colágeno son de colágeno grueso, para brindar rigidez y soporte. En cambio, las fibras reticulares sirven más como relleno y son muy delgadas. En la pregunta número 11, es un tejido cuya función es la amortiguación. Provee una superficie lisa y de baja fricción para las articulaciones. Es el sostén estructural en el aparato respiratorio, precursor del tejido óseo. Las características expuestas pertenecen al tejido, ¿de quién nos están hablando, chicos? Del cartilaginoso hialino. Evita fricción de articulaciones, estructural del aparato respiratorio, más que todo por aquí nos dicen, y precursor del tejido óseo. En el caso del feto sabemos que el esqueleto es de cartílago hialino. La clave sería la E. En la pregunta número 12 nos indican células que se generan en la médula ósea, viajan por la sangre para luego emigrar a diferentes tejidos como el hígado, el vaso, pulmones, ganglios linfáticos y los huesos. Cumplen la función principal de fagocitar. ¿De quiénes nos están hablando, chicos? Nos están hablando de los monocitos, que se generan en la médula ósea, viajan por la sangre y luego ingresan a todos los tejidos y órganos que nos han mencionado, porque los monocitos son los macrófagos de tejido y órgano. Recuerden que hay diferentes tipos de macrófagos, los que están circulando por la sangre y aquellos que tienen la capacidad de ingresar por los tejidos, ¿no? Y los órganos. Estamos hablando de monocitos. Número 13. En relación a los procesos de nutrición e intercambio gaseoso en los seres vivos, establezca la relación correcta. A ver, los estomas. Los estomas sabemos que hacen intercambio directo, ¿verdad? Intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno. Las crestas mitocondriales nos ayudan a la producción de ATP y la fosforilación oxidativa. Fosforilación, cuando tú ves fotofosforilación, foto es de fotosíntesis. Así que obviamente eso está en los tilacoides. Transporte del dióxido de carbono, eso ocurre. Fijación del carbono del ciclo de Calvin-Benson. Tenemos estroma y hemoglobina. Ciclo de Calvin, eso está en el estroma, ni dudarlo. Y obviamente la hemoglobina transporta no solamente oxígeno, sino también CO2, ¿no? Como carbaminohemoglobina. La clave sería la C. Muy bien. En la pregunta número 14. Existen células y microorganismos que a partir del piruvato logran sintetizar ácido láctico o etanol mediante el proceso de fermentación láctica y alcohólica respectivamente. ¿Cuál de las siguientes células experimenta el primer proceso? La fermentación láctica, ¿en quiénes se da? En los eritrocitos, ¿verdad? Los glóbulos rojos, debido a que no tienen organelas. En la pregunta número 15, durante la respiración humana, el aire expulsado contiene 16% de oxígeno y 4% de CO2. Producto del intercambio que se realiza a nivel de, obviamente chicos, ¿dónde se realiza el intercambio gaseoso? Donde se encuentran gran cantidad de capilares. ¿En qué parte lo encontramos? Sacos alveolares, bronquios, bronquiolos, tráquea, alveolos. Entre alveolos y saco alveolar, ¿cuál es el término correcto? ¿Dónde se realiza el intercambio gaseoso? La estructura se llama alveolo. Los sacos alveolares son el conjunto de alveolos, pero es el alveolo la estructura morfofisiológica del intercambio gaseoso en el pulmón. En la pregunta número 16, en el sistema digestivo de los mamíferos, la absorción final del agua, sales minerales y otros ocurre a nivel de, obviamente chicos, intestino grueso. Duodeno, yeyuneo, ilion es parte del intestino delgado, ¿no? Sabemos que aquí ocurre digestión y absorción también, pero de nutrientes, agua, minerales y vitaminas a nivel del intestino grueso. En la pregunta número 17 nos indica la dispersión de los grandes glóbulos de grasa contenidos en el quimo en partículas microscópicas para luego ser atacadas por la lipasa en la degradación final de los lípidos, se debe a los detergentes o emulsificantes secretados hacia el duodeno por, obviamente chicos, ¿quién se encarga de esto? La vesícula biliar. ¿Quién lo produce, verdad?
¿Quién se encarga de esto? Es nuestra querida vesícula biliar. La vesícula biliar, recordemos que es quien almacena la bilis, que es la mezcla, ¿no?, de sales biliares, agua, colesterol, bilirrubina, fosfolípidos, y esto actúa como un detergente o emulsificante, ¿sí?, sobre la grasa, para producir partículas microscópicas, ¿no? Ahí estamos hablando de la vesícula biliar. El lóbulo hepático no podría ser. El conducto de Wilson sabemos que está junto con el páncreas. Las glándulas salivales aquí no tienen nada que ver, ¿sí? El lóbulo hepático y entre vesícula biliar. De acuerdo a las claves que nos han puesto, la única clave correcta sería la vesícula biliar, ¿sí? Porque recuerden, el hígado produce la bilis y luego lo almacena en la vesícula. En realidad, todo esto llega al duodeno gracias al colédoco. Este es el hepático, el cístico, y se unen al colédoco. Pero, de acuerdo a las claves, te están hablando de la vesícula biliar, ¿sí? Muy bien, tengamos eso en cuenta. En la pregunta número 18, la vellosidad intestinal es la estructura anatómica macroscópica del intestino delgado, en cuya superficie se realizan los procesos fisiológicos fundamentales de digestión-absorción, y es la barrera intestinal en los animales superiores. Estas vellosidades se ubican en la pared intestinal, en la capa denominada la más superficial. Obviamente, chicos, es la mucosa, es el revestimiento del intestino delgado. De aquí es donde salen las vellosidades intestinales. Estas vellosidades sabemos que aumentan la superficie de absorción, ¿sí?, para que sea bastante eficiente. Muy bien, en la pregunta número 19. En el corazón, las válvulas separan una cavidad de otra, evitando que exista flujo retrógrado, o sea, que regrese. Están situadas en torno a los orificios atrioventriculares y entre los ventrículos y las arterias de salida. La válvula que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, facilito, chicos, ¿se acuerdan? Sí, esta es la derecha, esta es la izquierda. Aquí, ¿quién se encuentra? La famosísima mitral, ¿verdad? La válvula mitral o la válvula bicúspide. Separa aurícula y ventrículo izquierdo. En la pregunta número 20, el corazón es miogénico, quiere decir que en él se inicia el impulso cardíaco, ya que su latido se inicia en el músculo mismo. No necesita de ningún impulso nervioso para ello. El efecto del latido es el nódulo sinusal ubicado en la aurícula derecha. Recordemos en el corazoncito que viene desde aquí, ¿no? El fascículo Bowes de His, nódulo auriculoventricular, nódulo sinusal y el lazo fascículo de His, ¿no?, con las fibras de Purkinje. En la pregunta número 21, los ruidos cardíacos son breves y transitorios producidos por la apertura y cierre de válvulas. El primer ruido se produce por, eso ya lo habíamos visto, chicos, en clase, ¿recuerdan? El cierre de las válvulas, ¿no?, que se encuentran en este nivel. Primer ruido cardíaco. Luego el segundo ruido cardíaco ya es por el cierre de aquellas que salen hacia las arterias, ¿no?, arteria pulmonar y la aorta. La clave, por ello, en la pregunta 21 sería la B. Primer ruido cardíaco. La pregunta número 22 nos indica la estructura del sistema nervioso central encontrada en la base del cerebro que detecta el nivel de hormonas en la sangre. Además, controla las funciones de la pituitaria y actúa como puente entre el sistema nervioso y endocrino. El párrafo, señores, hace diferencia ¿a quién? Al gran hipotálamo, parte del encéfalo y obviamente prácticamente uno de los centros de nuestro sistema endocrino. En la pregunta número 23 nos indican, la hipófisis o pituitaria consta de dos componentes principales, la adenohipófisis y la neurohipófisis. La primera produce 6 hormonas, mientras que la segunda almacena 2 hormonas denominadas, obviamente, chicos, estamos hablando de la antidiurética y la oxitocina. Oxitocina, contracción, antidiurética, regula volumen de la orina. Antidiurética, también llamada vasopresina o también conocida como la HAT. En la pregunta número 24 nos indica la porción endocrina del páncreas está constituida por 1 o 2 millares de islotes de Langerhans.
los cuales son cúmulos muy vascularizados, constituidos por diferentes tipos celulares, como son las células alfa y las beta. Estas últimas producen la hormona denominada, la beta produce la insulina y la alfa produce el glucagón, ¿no? La hormona que es antagónica a la insulina. En la pregunta número 25, la vasectomía es un método de esterilización eficaz en varones. Consiste en la remoción y cauterización de los conductos deferentes. Si un varón se somete a este procedimiento quirúrgico, podemos afirmar que los espermatozoides no van a llegar a la uretra. ¿Por qué? No producirá testosterona. Esto es incorrecto. La producción hormonal no tiene nada que ver con el proceso de la vasectomía. No produce espermatozoides tampoco. Eso también es incorrecto. Simplemente es como cuando se ligan las trompas de falopio. Hay producción de óvulos, igual hay hormonas. Simplemente ya no hay el paso del gameto. No habrá maduración de espermatozoides, también es incorrecto. Sí habrá maduración, pero los espermatozoides ya no llegan a la uretra, es lo único. El semen contendrá espermatozoides inmóviles, incorrecto, no contendrá espermatozoides. La clave sería la D, ¿verdad? Los espermatozoides no podrán llegar a la uretra. En la pregunta número 26, se sabe que las células de Sertoli son capaces de secretar una hormona llamada inhibina, la cual actúa antagónicamente a la FSH. Entonces, ¿cuál sería su acción en los hombres de edad fértil? ¿Cuál sería, chicos? Si es antagónica a la folículo estimulante y la folículo estimulante estimula la formación de espermatozoides en el varón y de óvulos en la mujer, en el caso del varón estaría inhibiendo la formación de la espermatogénesis, la formación de espermatozoides. La clave sería la B. La espermiogénesis, chicos, es cuando, recordemos que en el proceso de la meiosis, al final de la meiosis no obtenemos espermatozoides, recuerden, obtenemos las famosas espermátides redondas. De las espermátides, esto tiene que pasar por un proceso de maduración para recién ir formando espermatozoides. Este proceso de maduración del final de meiosis de espermátides redondas a espermatozoides se conoce como la espermiogénesis. A eso se refiere la. ¿Inhibe la espermiogénesis? No, inhibe desde aquí, desde la espermatogénesis. Obviamente todas las demás son incorrectas. Número 27. Con respecto a la meiosis, señale la información correcta. Durante la meiosis 1 se producen 4 núcleos haploides. Te piden la correcta. ¿En meiosis 1? No, ¿verdad? Incorrecto. Durante la meiosis 2 se producen 2 núcleos haploides. 2 núcleos haploides. Durante meiosis 2 no, son 4 haploides, ¿verdad? Incorrecto. En la letra C, durante meiosis 1 se separan los cromosomas homólogos. Esto sí es correcto, ¿verdad? Se separan los homólogos. Durante la profase 2 se produce la recombinación genética. Profase 2, incorrecto. Profase 1. Es un proceso que desarrolla en células somáticas, incorrecto, germinales. La clave sería la C. En la pregunta número 28, con respecto al cerebro, identifique la sentencia incorrecta. La corteza cerebral está constituida por sustancia blanca. Te piden la incorrecta. Y obviamente sería la A, porque la corteza en nuestro cerebro tiene la materia gris y la blanca hacia el interior, hacia la médula cerebral. Es lo inverso que en nuestra médula espinal. En la médula, la famosa H, ¿verdad? Recuerdan el corte en H, en el centro está el epéndimo. Hacia la parte interna, en la parte central de la médula, tenemos aquí a la interneurona de conexión y por aquí está el otro soma. Esto le da obviamente el aspecto más oscuro. Hacia el centro está la sustancia gris y hacia el exterior la sustancia blanca. Lo inverso ocurre en el cerebro. Sustancia gris hacia afuera y sustancia blanca hacia adentro. En la pregunta 28 por eso encontramos rápidamente la clave, sería la A. Presenta envolturas de protección como las meninges. Esto es correcto, ¿no? No es la incorrecta.
Y dividido en dos hemisferios que se encuentran unidos por cuerpo calloso, también correcto. Desarrolla funciones superiores, inteligencia y razonamiento, correcto. No está formado parte del tronco encefálico, también correcto. La única incorrecta sería la A, ¿no? Donde la corteza cerebral está constituida por sustancia blanca, es incorrecto, es la sustancia gris. En el cerebro es lo inverso a la médula, no olvidemos eso. En la pregunta 29, una tomografía ha revelado que Margarita presenta una alteración en el hipotálamo. De los siguientes síntomas, ¿cuál será el menos probable que ella sienta? Si tiene una alteración en el hipotálamo, o sea, ¿qué no sentiría ella? Alteraciones en la libido, irregularidades de frecuencia cardíaca, alteraciones en el equilibrio y coordinación, irregularidades en el sueño o en el apetito. Ha revelado que Margarita presenta problemas en el hipotálamo. O sea, lo que usualmente produce el hipotálamo, ella no lo va a sentir. De los siguientes síntomas, ¿cuál será el menos probable que ella vaya a sentir? Sería, recuerden que el hipotálamo controla muchas funciones en nuestro cuerpo. Producción de hormonas, el control del músculo liso, el sistema nervioso autónomo, regulación del hambre, sed, sueño, la libido. Las alteraciones en el equilibrio y la coordinación están relacionadas más que todo con el cerebelo. No nos olvidemos de ello. El cerebelo se encarga de ello, ¿sí? Así que a nivel de equilibrio y coordinación, en teoría, no debería de sentir alteraciones, ¿sí? Número 30. Durante la sinapsis y transmisión del impulso nervioso participan las neuronas y sustancias químicas, excepto el cloro. El cloro aquí no va a participar. Participa el calcio para contracción, sodio y potasio, obviamente, y acetilcolina como neurotransmisor, pero el cloro no está presente ahí. En la número 31, marque usted la respuesta correcta respecto a las siguientes definiciones relacionadas con la genética. Los locis son las diferentes variantes de un mismo gen. Incorrecto, eso se llama alelos. Un cromosoma corresponde a la cromatina totalmente extendida. Incorrecto, totalmente enrollada. El genotipo es toda expresión de un gen para varios caracteres. Esto es incorrecto, ¿verdad? Eso es fenotipo. Un monohíbrido es un individuo homocigote para un carácter. ¿Homocigoto? No, incorrecto. En los cromosomas homólogos hallamos genes alelos. Esto sí es correcto, ¿verdad? En los homólogos. En la pregunta número 32. En cobayos el color de ojos negros es dominante sobre ojos rosados. Si se cruzan dos cobayos heterocigotos y tienen 12 crías, ¿cuántos de ellos tendrán ojos rosados si cumpliesen proporciones mendelianas? A ver. Tenemos esto, ¿verdad? Se cruzan híbridos. Vamos a tener esto de aquí, del cruce. Si sabemos que tiene proporción mendeliana y tenemos ojo negro dominante sobre ojo rosado, obviamente todos ellos tendrán ojos negros y este será rosado, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos tendrán ojitos rosados? Solamente la cuarta parte. Y si tienen en total 12 crías, serían solamente 3. En la pregunta número 33, respecto a la codominancia se puede afirmar lo siguiente. Los alelos dominantes se manifiestan sobre recesivos. Aquí no hay ni dominantes ni recesivos. Recuerden, es codominancia. Los individuos heterocigotos muestran fenotipo dominante. Tampoco, codominancia. ¿Los hijos heterocigotos muestran fenotipo intermedio? No, esto es herencia intermedia o dominancia incompleta. Las flores del dogo se usan para demostrar codominancia. Incorrecto, intermedia. Los hijos heterocigotos expresan ambos alelos paternos a la vez. Esto es codominancia, cuando nacen manchados. La clave sería la E. En la pregunta número 34, Danitza y Dagoberto desean saber cuál es la probabilidad de que tengan un hijo hemofílico, pues él sufre dicha enfermedad y el padre de ella también. Además, se sabe que la madre de Danitza es normal para dicha enfermedad. A ver, encontramos entonces que Danitza es portadora y Dagoberto posee la enfermedad. Te dicen que él sufre de la enfermedad
y el padre de ella también. Por eso es que ella tiene el X hemofílico. Pero te dicen que ella es, ella es sana, por eso es solamente portadora. Al hacer los cruces, encontramos lo siguiente. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un hijo hemofílico? Sería, ¿verdad? Después se sabe, a ver, dicha enfermedad, posee la enfermedad. Del total de individuos sería solamente un cuarto. Pero te están preguntando por un hijo de manera general. Solamente el 50%, la mitad de las mujeres y la mitad de los varones. Cuando te preguntan por un hijo de manera general, ¿no? Es por todos, toda la descendencia. 50%. Si te dijeran que ella está embarazada y se sabe que es varón o mujer, si se sabe que es mujer, ¿no? ¿Qué porcentaje sería, no? De las mujeres, solamente la mitad. En este caso también sería el 50%. En la pregunta número 35, te dicen, Gerardo tiene un hermano daltónico. Sin embargo, ni él ni sus padres padecen de esta enfermedad. De las siguientes hipótesis, ¿cuál sería la más acertada? A ver, si tenemos un varón daltónico, él tiene que ser así. El Y no lo hereda, así que acá no tiene nada que ver su papá, tiene que ver su mamá. Su mamá tiene este X daltónico, pero te dicen que la mamá tampoco tiene daltonismo, así que ella debe ser portadora, ¿verdad? Es la única posibilidad. Por eso, te dice, Gerardo es hijo de solo uno de los padres, no necesariamente. ¿El hermano de Gerardo sufrió la mutación? No, tampoco, lo tiene que haber heredado. La madre de ambos debe ser portadora del gen causal. Esto es correcto. ¿Gerardo expresa el gen causal del daltonismo? No, porque si no él sería daltónico, ¿no? Gerardo y su hermano no son hijos biológicos de la pareja. Tampoco, ¿verdad? La clave más acertada sería la C. 36. Se sabe que los síntomas cromosómicos que presentan aleatoriamente siendo los humanos, el más frecuente con el síndrome de Down, porque en todo el reino animal se presenta el síndrome de Down, por si acaso. Entre las características de un joven Down, podemos hallar el pliegue epicántico, la línea simiesca palmar, la mancha Brusfield, el occipucio plano, retardo mental, entre otros. Dado que es una trisomía del cromosoma 21, entonces la causa común que lo origina se conoce como, chicos, esto es una no disyunción, producido por una no disyunción de los cromosomas. ¿Sí? Porque te preguntan cuál es la causa, qué lo genera. ¿Sí? La causa que origina es una no disyunción. La anomalía de tener cromosomas de más se llama poliploidía. Es una poliploidía. Pero no te preguntan por cómo se llama esta anomalía cromosómica. No, te preguntan qué originó esto, la no disyunción. En la pregunta 37, ¿qué alternativa guarda mayor relación con la teoría quimiosintética, la famosa teoría del gran Alexander Oparin? ¿Cuál de estas? A ver, ¿en el universo hay gérmenes de vida en busca de lugares? No, esto es la del señor Svante Arrhenius. Se produjo evolución química que devino en la aparición de biomoléculas. Sí, ¿verdad? Una evolución química, teoría quimiosintética. ¿La vida surgió espontáneamente impulsando? No, eso es Aristóteles. ¿Una raza de alienígenas formaron la vida? No, ¿verdad? ¿La materia muerta puede producir materia viva? No. La clave correcta sería la B, la teoría de Alexander Oparin. En la pregunta número 38 nos indican las largas y musculosas extremidades inferiores que poseen las avestruces y que les permite desarrollar grandes velocidades de forma por continuo uso. Esta afirmación podría atribuirse a quién, chicos? A el gran Lamarck, porque él es quien nos indica la teoría del uso y desuso de las partes. En la pregunta 39,
Las investigaciones sobre evolución en las que se trata de emparentar diversos seres vivos, haciendo comparaciones de sus respectivas secuencias de RNA ribosómico, muestran que se están usando pruebas de tipo para demostrar la veracidad del proceso evolutivo. Obviamente son pruebas de tipo, están usando secuencias de RNA, o sea, moléculas. La única posible sería bioquímico. No restos fósiles, no cromosomas, no embriones y no partes del cuerpo. En la número 40, son animales con sistema circulatorio cerrado, circulación incompleta, ovíparos, con escudos córneos, terrestres o acuáticos, poiquilotermos, triblásticos, celomados. Te dijeron todo, chicos. Estamos hablando de reptiles. ¿Pero de qué tipo de reptiles? A ver, no son caracoles, los caracoles son gastrópodos, ¿verdad? Moluscos. Anfibios, tampoco. Anfibios ápodos, ¿no? Sin pies simplemente. ¿Tortugas o serpientes? ¿Cuál de los dos sería? Circulación incompleta, ovíparo, escudos córneos, terrestres o acuáticos. Se está refiriendo a las tortugas, ¿sí? Que pueden ser terrestres o acuáticas. Y los escudos córneos se refiere a su caparazón. En la pregunta número 41 nos indica, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes sentencias, luego ubique y marque la secuencia correcta. A ver, en la pregunta número 41 nos indican, los animales con exoesqueleto quitinoso, 6 patas, cuerpo dividido en cabeza, tórax, abdomen, pertenecen a la clase hexápoda. ¿Son los insectos? Claro que sí, ¿verdad? Clase hexápoda o insecta. Esto es verdadero. Los animales ovíparos con huesos huecos, pulmones lobulados y sacos aéreos, las aves, correcto. El mosquito Aedes aegypti es considerado vector mecánico del dengue. Chicos, ¿mecánico? No, ¿verdad? Biológico, falso. Los onicóforos son los artrópodos más cercanos a los anélidos. Los onicóforos, estamos hablando del peripato. En el caso de los onicóforos, claro, la clase onicófora son los más cercanos a los anélidos. Sí, son bastante cercanos, ¿sí? Bastante cercanos. Entre los artrópodos y los anélidos hay un salto evolutivo. Recordemos que en el filum Artrópoda, ¿no? Animales de patitas articuladas, y entre el filum Annelida, los anélidos son más complejos, ¿verdad? Pero chicos, aquí en medio hay otro grupo, que son los tardígrados. Esto ha salido incluso hasta en televisión. Los tardígrados son animalitos que viven en todos lados, son microscópicos, pero es el salto evolutivo, o sea, es el intermedio entre un anélido y un artrópodo. De los artrópodos, el más parecido a un anélido serían los onicóforos, ¿no? Como el peripato. En la pregunta número 42, una de las siguientes relaciones contiene un platelminto, un artrópodo, un reptil, un mamífero, en ese orden. ¿Cuál de ellos sería, chicos? A ver, platelminto primero. Fasciola es platelminto, ascaris es nemátodo, planaria es platelminto, sanguijuela es anélido, fasciola es platelminto. Artrópodo, caimán, no, ¿verdad? Cangrejo, puede ser. Viuda negra también es un artrópodo, es un arácnido, ¿no? Este es un crustáceo, arácnido, crustáceo. Sanguijuela, anélido. Reptil, abejorro, no. Iguana, sí. Chuchupe, también. Sachabaca, no. Iguana, sí, ¿no? Pero bueno, ya vamos descartando. Descartamos la A, descartamos la B, descartamos la D. Bueno, ya tenemos la clave entonces, ¿verdad? Y un mamífero, obviamente, el sagino, ¿sí? La 42, la clave sería la C. En la pregunta número 43, en un invernadero se encuentra lo siguiente. Maceta, un briofito. En la maceta 2 tenemos un pteridofito. En la maceta 3 un gimnosperma. En la 4 una monocotiledónea y en la 5 una dico. Entonces, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto? En total son 3 plantas criptógamas, solo hay 2 plantas fanerógamas. La planta de la maceta 1 es espermatofita, la planta de la maceta 2 es vascular. Tanto la planta de la maceta 1 como la maceta 2 son fanerógamas. A ver, ¿cuál de los siguientes enunciados es correcto?
En total hay 3 criptógamas. Esto es incorrecto. Solamente el musgo y el helecho es criptógamo. Incorrecto. Hay 2 fanerógamas. No, fanerógamas son gimnospermas y los angiospermas, ¿no? Que angiospermas son las monocotiledonias y las dicotiledonias. Sí, también sería incorrecto. La planta de la maceta 1 es espermatofita. Nada que ver, es un musgo. La planta de la maceta 2 es vascular. El pteridofito, ¿el helecho es vascular? Claro que sí, esta es correcta. Tanto la planta de la maceta 1 como la maceta 2 son fanerógamas. Incorrecto, son criptógamas. La clave sería la D. La E también es incorrecta. En la pregunta 42, con respecto a las partes comestibles de una planta, marque la alternativa correcta. En la pregunta número 42, la papa es un tipo de tallo de la planta. Eso es correcto. La zanahoria es el tallo, no es raíz. Papa y espárrago son raíces, incorrecto. Mango y piña son bulbos, incorrecto. Es fruto, papa, raíz, incorrecto. Es un tipo de tallo. En la pregunta 44, por ello, la clave sería la A. En la número 45, con respecto a las plantas medicinales de uso tradicional, marque lo correcto. Nos indican, las plantas medicinales como caigua y ajo son litolíticas. Incorrecto. Las plantas como la valeriana tienen poder cicatrizante. Incorrecto, ¿verdad? Es relajante. Todas las plantas del grupo de las crucíferas son hipertensoras. Incorrecto, son antioxidantes, anticancerígenas. La manzanilla y el llantén tienen propiedades cicatrizantes. No, desinflamantes. Y la manzanilla antibiótico incluso. El árbol de la quina es eficaz contra la malaria. Esto es correcto. Por eso es que también está en nuestro escudo nacional. Si Pedro visita un caserío en la ciudad de Aguaitía, en la zona de la selva, y luego de quedarse por una semana se contagia una enfermedad propia de ese lugar, entonces, ¿qué enfermedad podría ser? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo va a ser la enfermedad que él pudo haberse contagiado? Va a ser definitivamente infecciosa o no infecciosa. A ver, entre las claves. Obviamente va a ser infecciosa. Vamos descartando no infecciosa. Crónica, aguda o endémica. Obviamente, chicos, endémica. ¿Sí? Facilito. En la pregunta 47, para que una persona contraiga la bartonelosis tendría que ser picado por un vector biológico, el cual contiene al agente infeccioso que es una bacteria. El vector que transmite esta enfermedad, estamos hablando de bartonelosis, chicos. Obviamente, la bartonelosis, o también llamada la verruga peruana, es cuando la bacteria Bartonella bacilliformis ingresa a nuestro sistema. Y esto es producido por el mosquito conocido, su nombre científico es Lutzomia verrucarum. Vamos a escribirlo por aquí. Lutzomia verrucarum, conocido comúnmente como la pequeña titira, mosquito bastante pequeño. En la pregunta número 48, cuando ingresa un agente infeccioso al cuerpo, ya sea por transmisión directa o indirecta, incluso por vía oral, nasal, cutánea, sexual, el periodo de la infección se denomina, el periodo en donde nos ha infectado, es el periodo de incubación, ¿verdad? El primero, cuando ingresa a nuestro cuerpo. En la pregunta número 49, las relaciones interespecíficas se dan entre dos especies, las cuales pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutrales, para una de las especies o para ambas. Por ejemplo, en el interior del rumen de las ovejas encontramos al protozoario Entodium caudatum, el cual es responsable del proceso de fermentación de la materia vegetal consumido por ovejas. Según el texto se puede inferir que entre las ovejas y los protozoarios existe una relación interespecífica denominada simbiosis, conocido también como mutualismo, ¿verdad? Igual que nosotros con nuestras bacterias intestinales. En la número 50, el siguiente diagrama resume la red trófica observada en un ecosistema, en donde los organismos están simbolizados por letras y sus relaciones tróficas por flechas. Considerando el flujo de energía y teniendo en cuenta A, B y C ocupan el primer nivel trófico.
Ajá. Marca la alternativa correcta. ¿Qué te están diciendo? Que A, B y C entonces son productores. Vamos a ver cuál sería la correcta. X y O obtienen más energía que los demás. X y O obtienen más energía que los demás. Incorrecto, ¿verdad? ¿Quiénes obtienen energía directamente? Y y E. Incorrecta. X obtiene más energía si proviene de Z que de Y. Incorrecto, ¿verdad? Porque X en Y se está comiendo directamente al herbívoro, en cambio aquí está comiéndose al carnívoro que se come al herbívoro. Y puede obtener energía tanto de C como de X. No, incorrecto. Y es comido por X, no al revés. Z obtiene igual energía que O. Z igual que O. Claro, porque tienen la misma ruta. Correcto. E obtiene energía solo de O. E obtiene energía de O, no, obtiene energía de A, más bien. La clave sería la D. En la pregunta número 51. En una expedición biológica se observa a dos especies de insectos habitando en un mismo árbol, donde una de esas especies se alimenta de las hojas, mientras que la otra especie de los tejidos leñosos. Del texto se puede inferir que estas especies se encuentran en una relación interespecífica correspondiente a... Si no tienen nada que ver, chicos. Insectos habitan en el mismo árbol, pero una se alimenta de hojas y la otra del tejido leñoso. No tienen nada que ver una con la otra. Es neutralismo. Neutralismo. No hay competencia, ¿sí? Tampoco hay compensación porque no son la misma especie. No hay competencia porque no comen lo mismo. No hay comensalismo porque una no se aprovecha de la otra, no vive de la otra sin perjudicarla. Tampoco territorialidad porque son especies diferentes. En la pregunta número 52, el suri, Rea pennata, es una especie de ave no voladora que habita en el altiplano. Esta ave se encuentra en la categoría de situación vulnerable, pero con una alta probabilidad de convertirse en especie en peligro de extinción. Si el Estado peruano decidiera protegerla, correspondería hacerlo de una manera, si se quiere proteger a una especie nada más, sería un santuario, ¿verdad? Por su característica de proteger una especie o población en peligro. En la pregunta número 53 nos indican, los plaguicidas organoclorados son químicos clasificados como contaminantes ambientales, generan envenenamiento de la cadena trófica debido a su actividad tóxica y bioacumulación. Si deseamos comprobar dicho envenenamiento por plaguicidas, ¿qué tejido debemos estudiar, chicos? ¿Dónde se acumulan las toxinas? Ya lo habíamos visto en clase, en el tejido adiposo. Y por último, en la pregunta número 54, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático organiza diversas conferencias como la Conferencia de las Partes, ¿no? La COP, donde los gobiernos y empresas se comprometen a establecer niveles de emisión de algunos gases para no seguir contribuyendo con el calentamiento global. ¿A qué gases hace referencia este texto? Obviamente, chicos, ¿cuáles son los gases que generan el calentamiento global, el efecto invernadero? No son los FCs porque esto destruye capa de ozono, esto genera lluvias ácidas, ¿verdad? Igual lluvias ácidas. Esto sí es calentamiento, esto es lluvias ácidas, calentamiento, lluvia ácida. Y aquí están los dos famosísimos gases que nos generan el efecto invernadero, el calentamiento global excesivo. La clave sería la C. Muy bien, chicos, eso ha sido todo en nuestra última semana. Ya se acabó el ciclo y espero sinceramente que no me vuelvan a ver, que no estén en el siguiente ciclo, chicos, que todos ustedes puedan ingresar. Es definitivamente el máximo objetivo de nosotros, sus profesores. Cuídense muchísimo, tranquilos nada más a la hora del examen. Recuerden que hay una metodología para poder identificar la clave, ¿sí? Recuerda que el examen te pide solamente claves, no te va a preguntar tu esfuerzo, no te va a preguntar el tiempo que has dedicado para tu preparación ni nada. Simplemente tienen que sacar la clave y enfóquense en eso, chicos, ¿sí? Que les vaya muy bien a todos ustedes, muchísimos éxitos, y si es que en algún momento nos cruzamos, espero que sea en la ciudad universitaria cuando estén llevando sus cursos generales. Cuídense mucho, chicos.